Gloria a Dios. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Miremos el título: lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanas y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Señor, Espíritu Santo de Dios, por favor, trae entendimiento a nuestros corazones de tu palabra en esta mañana. Dios mío, que verdaderamente, mi Señor, la recibamos, que tengamos nuestros corazones prestos, mi Señor, solo para esta hora de tu palabra. Que ningún pensamiento, mi Señor, ni necesidad, ni motivo, mi Señor, nos aleje, mi Señor, de poder entender y recibir la palabra del Dios eterno en esta hora. Señor, Espíritu de Dios, trae entendimiento, mi Señor, para que la atesoremos y la pongamos por obra, mi Señor, y te honremos en ella, Dios mío, porque no es la palabra de un hombre, es tu bendita y preciosa palabra. Te damos toda la honra, te bendecimos, Padre, te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor usa dos palabras aquí en este primer verso que son bien grandes. Dice, grandes. Y no para ahí, multitudes iban con él. Y dice que volviéndose, imagínense, el Señor viene y las multitudes detrás. Estamos hablando no de grandes, estamos hablando de multitudes. Imagínense las cientos o miles de personas que iban detrás de él. Imagínense que cuando Pedro predicó, fueron 3,000 personas y 5,000 personas. Aquí dice que grandes multitudes le seguían. Y el Señor, sabiendo lo que hay en las multitudes, el Señor se regresa y los confronta a todos. Es tremendo qué confrontación tan terrible les hace el Señor. Y les dice, si alguno viene a mí. Qué tremendo. Y no aborrece toda su familia y aún su propia vida, no es digno de mí. Imagínense lo que pasó por las mentes de las multitudes que venían felices, porque es que en medio de la multitud nos escondemos. Aquí habemos una multitud, aquí no hay 2, ni 3, ni 5, ni 7 personas. Y hay lugares donde hay 10,000, 50,000, 100,000, 200,000, 500,000. Multitudes. Y en medio de las multitudes, hermano, ahí se mezcla todo. Y el Señor viene y los coge uno por uno. Uno por uno. A cada uno de nosotros nos coge hoy, igual que en aquel día. Tremendo. Entonces, entendamos que ellos vienen contentos detrás del creador del universo. Y él se devuelve y les da unos términos, un contrato para poder seguirlo. O sea, pasa un colador, pone un colador casi imposible para las multitudes en esa época, y hoy sigue imposible. Las multitudes no entran por ese colador.
El Señor les da unos términos para seguirlo. Ojo, y ese que les está dando los términos es el mismo que se montó a la cruz, es el mismo que se hizo hombre, que dejó su gloria y que se montó en la cruz y que mostró un amor infinito por nosotros. Ese mismo tiene la autoridad para parar y decirle: un momento, paren, les voy a dar unos términos para los que me quieren seguir. Puso el colador tremendo. Entonces, ese término lo dio el mismo creador. Entendamos que no como se enseña hoy en muchos lugares llenos de perversos, que cogieron lo que dice el Señor y lo quitaron y están lo que las filosofías que ponen ellos. Por eso muchos son los llamados, pocos son los escogidos y la mayoría los condenados. O vale la palabra de Dios o vale la palabra del predicador. La palabra del predicador no vale nada si no es toda la Biblia así como está escrita. Es una gran mentira y las multitudes están detrás de esos. Entonces, cuando hay multitudes, a la gente le gusta ir a las multitudes. Cuando van y ven un lugarcito humilde y gente humilde, se van para la multitud, porque en medio de las multitudes se esconden. Y ahí todos son santos, en río revuelto. Hermanos, entonces entendamos esto. Jesús nos da unos términos que no son negociables ni apelables. Señor, yo te sirvo o te sigo, pero no existen peros, no son negociables, no hay manera de apelarlos. Es el Rey del universo, está ofreciendo bendición, salvación, vida eterna. Y dice en el verso 27, y además le agrega, o sea, le da unos términos: el que no dejare, aborreciere padre, madre, hijo, mujer. Mi Señor, pero para allá, déjalo ahí, ok. No, él no queda contento y sigue en el 27. Mire lo que le agrega en el 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Podemos ser miembros de un lugar, una congregación. Podemos venir y congregarnos, podemos cantar, podemos predicar, podemos adorar, podemos hacer lo que queramos. Pero si no recibimos los términos de un contrato para una eternidad con Dios, entonces simplemente va a ser imposible para nosotros seguir a Cristo. Eso es obvio. Entonces, debemos hoy, hermanos, entender los términos que Él puso para darnos un regalo gratuito y eterno. Para recibir su regalo, Él requiere nuestra total y absoluta rendición a Él. Total. Señor no se conforma con cualquier cosa. O es todo o no es nada. Si el Señor no es dueño y amo de toda nuestra vida, no es dueño de nada. Él dice: y me amarás con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma. No dejo nada para nadie más. Entonces, hay muchos que creen que son salvos, pero vamos a ver por su palabra si lo que nosotros creemos es cierto. Hoy Dios lo va a confrontar a usted y a mí, hermanos. Muchos lo único que han hecho es ir a una iglesia, hacer una oración, confesar un nombre, ir a los estudios bíblicos, regularmente a los sermones. Pero la cruel realidad es que nunca han entrado en un pacto con Dios y con sus términos de salvación. Nunca han entrado, porque siguen viviendo su vida independiente de Dios. Y el Señor, cuando venía la multitud, les dije: paren aquí. Dios no le interesan las multitudes. Dios solamente está buscando discípulos. Cuando Él les dio los términos, cuando Él se iba a ir, en Mateo 28:19 les dice: id y hacer discípulos. No gente que se congregue o no se congregue, no, discípulos en mi nombre. Así que la regla para el cielo está en ser discípulo del Señor. Muy importante. La única manera entonces de recibir ese regalo es entregar toda nuestra vida al Señor. Ahora, veamos entonces lo que Él dice en cuanto a cómo entrar al reino de los cielos.
Primero que todo vemos que ya nos da unos términos que no son negociables. Ah, Señor, pero es que déjame, ojo, déjame, Señor, mientras yo voy y entierro a mi padre. Y Él le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú, sígueme. Mano, el Señor es cruel. No, Él no es cruel. Él ama. Acuérdese que Él nos dio el mandamiento de honrar padre y madre. Entonces, ¿cómo así que en otro versículo viene y nos dice que lo aborrece? No, hay que entender lo que quiere decir el Señor. Pues vamos a entender. Jesús nunca trató de engañar a nadie. Usted ve cuando a veces la gente le predica a la gente y le están ofreciendo, no, mira, el Señor te va a arreglar tu problema, el Señor va a restaurar tu hogar, el Señor te va a dar un nuevo trabajo, el Señor, una cantidad de promesas. Jesús no le prometió a nadie nada de eso. Nunca engañó a las multitudes para que lo siguieran, nunca trató de manipular sus decisiones, nunca trató de poner letras pequeñas. ¿Usted se acuerda cuando hay un contrato? Cuando usted va y compra un carro, le dan un contrato cuando usted entra en deuda y le ponen una letrica que es imposible leerla, y ahí en la letrica chiquitica es donde está todo lo que lo va a fregar a usted. En esa letrica chiquitica es donde le van a quitar el carro y se lo van a quedar con todo, la casa. Jesús nunca nos puso la letrica pequeñita o nos escondió cositas para ver, o nos dijo mentiras como muchos sinvergüenzas. Pacte, traiga, usted quiere que Dios le restaure su hogar, un tipo bien sinvergüenza, y traiga plata, y el pastor feliz traiga plata, y yo lo bendigo, y tú eres bendito del Señor, y el Señor te mandará a las naciones, si todavía no se ha conquistado a sí mismo. ¿Cómo lo va a mandar el Señor en ninguna parte? Eso lo hacen los perversos. Nunca el Señor, hermano, el Señor fue honesto. Ahí nos dice, el que no aborreciere padre, madre, hijos, mujer, esposo, no es digno de mí y no puede ser mi discípulo. Nunca les ofreció casa, carro y fincas. Nunca. Entonces, hoy vamos a considerar, hermano, lo que significa ser un discípulo de Cristo, el que murió por nosotros, el que tiene el poder para sanarnos nuestro cuerpo, para sanar nuestras finanzas, para bendecir nuestras vidas, para restaurar nuestros hogares, para restaurar nuestros hijos. Este Señor nos da unos términos, hermano. El problema es que a veces no estamos en los términos de Él, y como no estamos en sus términos, venimos a pedir cosas que no tenemos derecho. Entonces veamos, sigamos viendo. Grandes multitudes iban con Él. Hermanos, es muy fácil ser parte de las grandes multitudes. Ahí está la religión. Ahí está la religión. Nos camuflamos como ellos, o sea, los camaleones. En la iglesia cambiamos de color. Ay, tan lindo que parece cristiano. En la calle, ¿qué diablos? ¿Qué demonios? Pero en la iglesia comienzan a cambiar de color. Apenas van entrando, comienzan a cambiar de color. Comienzan con un color de cristiano. Entonces, eso se hace en las multitudes. Pero el Señor, ¿qué dice? Paren. Ahí les dice, y nos dice a nosotros, paren. Paren. Hasta hoy llevas 15, 20, 35 años viviendo, pero has considerado mi contrato, has considerado mis términos. Nos dice el Señor hoy. Fácil ser parte de la multitud, pero Jesucristo lo entendió, por eso se devolvió. Imagínense, hoy en día felices, uy, la iglesia llena, el lugar lleno, vamos a comprar, hermano, vea, comprométase con el Señor, ensanchemos la casa de Dios. ¿Cuál casa de Dios? ¿Para el pastor y sus hijos? ¿Cuál casa de Dios? La casa de Dios es usted y soy yo. Hermanos, y dele, y cada vez más ricos, y cada vez más ricos, y entonces la mujer feliz. ¿Por qué? Porque cada persona que viene es un billetico que trae. Hermanos, pero el Señor sabía eso. Dios no mide el crecimiento espiritual por el tamaño de la iglesia y de sus propiedades. Grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas, y también su propia vida, o sea, Señor, también la mía, sí, su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, Dios te feliz con las multitudes, cualquiera feliz. Me acuerdo alguna vez, estábamos en un lugar
Y entonces siempre pedían la lista, a ver cuántos vinieron. Y nunca me quedé callado. Pero a mí que me interesa si vienen muchos, si vienen pocos. Uno está aquí, yo le tengo que enseñar, predicar la palabra a los 4, a los 5, a los 20, a los 100, a los que Dios traiga. ¿Me entiende? Y no me preocupa si son 20, si son 30, son 40, Dios es el que provee. Si Dios no provee, gloria a Dios, sigo esperando en el Señor. Pero ¿cuántos vinieron? ¿Cuántos? ¿Cómo metemos mano, hermano? Dios irá proveyendo, pero es una obra del Espíritu Santo y no de la carne. Entonces el Señor nos confronta individualmente, ya pasa de la multitud de feliz con la multitud. ¿Por qué? Porque cuando hay multitud, la gloria se la lleva el predicador. Debe ser porque es tremendo predicador, debe ser. Hermanos, muchos son los llamados, poquitos, esos poquitos son los escogidos desde antes de la fundación del mundo. Esos poquitos son los que son llamados, escogidos y fieles. Permanecen fieles a Cristo. Entonces, los confronta individualmente y nos llama para un compromiso con Él personal. Entonces, vamos a entender una palabra clave hoy que está en tres versos. En el verso 26, en el verso 27 y en el verso 33. La palabra clave es discípulo. Por eso esta es una enseñanza con parábolas y todo, para que entendamos qué nos quiere decir el Señor hoy en cuanto a las personas que fueron escogidas por Él y en cuanto a sus discípulos. Es por eso, acuérdese que cuando la gran comisión, el Señor dejó la gran comisión. ¿Y cuál fue la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todo el mundo. Discípulos. No gente que va a la iglesia, no gente que lee la Biblia, no gente que canta o que predica, no. Discípulos de Cristo, aquellos que lo siguen a Él bajo unos términos que Él mismo pone, porque Él tiene todo el derecho, porque Él murió y nos compró a precio de su sangre. Entonces, hermanos, no habla de participantes o invitados. Un discípulo es uno como María. ¿Ustedes se acuerdan de Marta y María? Que fue el Señor, y dice que Marta se sentó a los pies del Señor a escuchar las aguas de vida que salían de su boca. Hoy, en la palabra de Dios, las aguas de vida que tienen poder para sanar tu cuerpo, para restaurar tu vida, para salvarte, para libertarte. Es la palabra de Dios, no la filosofía del predicador. Es la bendita, santa y preciosa y autoritativa palabra, la única autoridad que puede haber en cada lugar donde se predique, la palabra de Dios y nada más. Si hay mucha filosofía, salga corriendo, de acá o donde sea. Es la palabra y nada más. Entonces, como María, que se sienta a los pies del Maestro para aprender de Él y seguirlo. Entonces, a Dios no le interesa, hermano, la gente que atiende a un culto. A Dios no le interesa que hayan 50, 20, 30, 100 o 1000 o 20,000. A Dios le interesan únicamente los discípulos. Entienda esto, nunca se le olvide, porque ahí está su salvación o su condenación, igual que la mía. Eso es para allá y para acá. Aquí nadie es mejor que nadie. Todos nos debemos someter a los términos del Maestro. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, el Señor los para y los confronta y les dice: hermano, qué cosa más terrible. Usted contento siguiendo al Maestro, nosotros contentos siguiendo al Señor, usted contento siguiendo al Creador del universo, el que tiene el poder, el que sana, el que liberta, el que resucita, el que restaura. Y de un momento a otro Él se devuelve y lo confronta. Amigo, es algo escabroso que le diga: si no odias, hay tantos, ¿cuántos han dejado? ¿Cuántos prefieren no volver a congregarse? Porque el esposo le dice: si te congregas, me voy. Y cuando menos lo piense, el sinvergüenza se va. ¿Por qué? Porque honró más al hombre que al Creador, al que puede restaurar a ese hombre corrompido. Entonces, es algo terrible y escabroso, hermano, que vengamos todos contentos. Mire usted y yo, es que usted sabe que esto nos va a volver a ocurrir a nosotros. Va a haber un día de juicio donde vamos a ser confrontados. Y de donde ya ahí no va a haber oportunidad, ya ahí es condenación. Entonces van a venir las grandes multitudes y dice que las cabras a la izquierda y los corderitos, las ovejitas a la derecha. Entonces, Dios no quiere ni está buscando cabras, Dios quiere ovejas. Bendito es el Señor, que se sometan a Él. Entonces, les hace saber las condiciones y los términos de su trato para poder ser un discípulo del Señor.
Lo que Jesús les dijo tuvo un tremendo impacto, hermano. Un tremendo impacto. Hoy en día usted ve ese tremendo impacto, donde se predica la sana doctrina, la sana palabra bíblica, cristocéntrica y bibliocéntrica. No les interesa porque tiene muchas prohibiciones. Más bien me voy allí, compro porque el pastor nos dice que pactemos, que queremos tantas platas y que hagamos todo tipo de cosas, que yo estoy comprando, no hay problema. Y como además él me promete que me devuelven, te parece que es así y están ahí tranquilitos. Pero el Señor no nos llama a eso, el Señor nos llama a que le recibamos sus términos. Mire, cuando usted entra a una empresa a trabajar, usted desde el primer momento, usted tiene que firmar un contrato y le dan unos términos. Su vida depende de esa empresa, su economía depende de esa empresa. Todo en su vida depende de la empresa. Si usted pierde el trabajo, no va a poder pagar su arrendamiento, no va a poder comer, todo depende de unos contratos que usted tiene. No se puede ir a pasear donde le dé la gana, no puede. ¿Por qué? Porque si se va varios días, le cortan el contrato, pierde todo. Imagínese eso en una empresa normal. En el ejército, imagínese usted los contratos que hay de vida o muerte. Y si usted está en un contrato, como mi hijo en Estados Unidos, bajo 5 años en el gobierno, su vida depende de ellos. Todo momento, 24 horas al día, ellos viven para el ejército y mueren por el ejército. Ahora cuánto más Cristo, que nos llama y nos dice para tantas bendiciones, para toda la restauración, para toda la bendición, para toda la sanidad, para todo el poder y toda la gloria que Él no la necesita, la hizo para nosotros. Cuánto mayor, hermano, nosotros venir a un contrato con el Señor y revisar que no lo pone en letra pequeña, ni nos esconde, ni nos llama y nos dice mentira. No, nos dice claramente lo que es. Y hoy el Señor nos dice lo mismo a ti y a mí. Si es que todavía somos parte de las grandes multitudes. Si tú que estás aquí hoy y yo que estamos aquí hoy somos parte de esas grandes multitudes y no de sus discípulos, entonces esta palabra es para ti y para mí. Veamos entonces los términos de nuestra negociación con el Señor. Acuérdese, el Señor, no se le olvide que todo esto es bíblico. El Señor cuando tenía 12 años se les perdió. Y de un momento a otro, 3 días después, fueron y lo encontraron en el templo y el Señor les dijo una palabra clave. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué te nos perdiste? ¿Por qué? Y le dice, mujer, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre estoy? Y después cuando se subió a la cruz dijo, consumado son todos los negocios de mi Padre. Ahora después de que Él consumó y resucitó, nos da y nos estipula los términos para ese negocio. Redondo. Es un negocio redondo. Restaura las vidas. Dios mío, usted tiene que ser parte de eso. Seguro que Dios le ha hecho muchas cosas maravillosas en su vida, igual que en la mía, en mi familia. Hermano, es verdad lo que Dios hace. Entonces, Él primero requiere una sumisión total a Él. Y si no es así, no podemos ser sus discípulos. Sumisión total a Él. Por encima del papá, por encima de mamá. ¿Cuántos dicen, no, es que yo estoy aquí porque es que eso fue lo que me enseñó mi padre y a mi padre se lo enseñó mi abuelito y cada uno de ellos? Y si estaban equivocados. Y si eso mismo dicen los chinos, y eso mismo dicen los japoneses, y eso mismo dicen los hindúes. Unos adoran la vaca, otros adoran al Buda, entonces cada uno de ellos sigue lo que dice su papá, pero nadie hace lo que dice el Señor. Bendito es el Señor. Y conoceréis la verdad, y la verdad es la palabra, la verdad es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, es Él. Entonces, esa verdad, ese camino y esa vida, ese Cristo nos da unos términos. ¿Por qué? Porque si solo somos oidores, venimos a escuchar la palabra, apenas salimos, comenzamos a pisotear. ¿Usted sabe lo que es que usted pisotee una palabra mía? Basura, no hay problema. Pero que usted y yo pisoteemos la palabra del Señor cuando Él riega su semilla. Qué terrible. Salimos de la congregación y de un momento a otro empieza la mente y empiezan los contratos y las cosas que tenemos, nuestra agenda. De pronto la novia, además de la esposa. Hermanos, qué terrible. Así que si solo somos oidores, pero no hemos rendido cuentas a Cristo, entonces no somos discípulos. Entonces vamos al verso 26, para que veamos una devoción suprema a Él y poder seguir a Cristo. Eso es una devoción lo que nos pide. Nos pide que nuestra vida esté devota completamente a Él, por encima
Si alguno viene a mí, habla de una fe salvadora. Si alguno viene, o sea, cuando usted y yo venimos a Cristo, ya venimos es por una fe salvadora, necesitamos salvación. Entonces, si buscas en mí esa fe salvadora, entonces los términos son estos. Y no aborrece. Mire, ese aborrece suena ofensivo. ¿Por qué? Porque acuérdense lo que dice el tercer mandamiento. O el tercer, quinto mandamiento: honrarás padre y madre. Entonces, si por un lado Dios me dice que honre padre y madre, ¿cómo así que por otro me dice que el que no aborrece padre y madre? No, Dios no se contradice, hermano. Dios no se contradice. Él ama al padre y la madre, Él ama los hogares, Él ama las familias, Él bendice las familias. Sino que el Señor nos quiere dar entendimiento. Entonces el Señor hace una enumeración de la gente más cercana a uno, porque la gente más cercana a uno es lo que lo aleja a uno de todo, o la esposa, o el papá, o los hijos, ¿me entiende? Y entonces comienza a enumerar la gente más cercana, la familia, papá, mamá, hijos, por las que algunos dan sus vidas. Hay algunos que dan sus vidas por sus hijos y por su esposo, en fin, la dan. Y por los que muchos también rechazan a Cristo. Cuando usted vino al Señor por primera vez, usted se encontró los peores enemigos y fueron en su casa. Y todavía lo son. Y ahí se cumple: el que no me amare más que a su padre no es digno de mí, ni será mi discípulo. Prefieren honrar al Padre que honrar al Creador del universo, al que le da la salud al propio Padre, así está equivocado, y que además Dios lo quiere bendecir. Por eso Él dice que Él vino no a traer paz, sino espada y división en los hogares. División, ¿por qué? Porque cuando hay uno en el hogar que le cree al Señor, entonces se comienza a dividir: ve ella esta. Esta está rechazando la religión de nuestros padres. Mire, comienza la división. Pero si esa mujer se para firme, entró en luz y va a ser la única lámpara en esa casa. Y a través de esa lámpara se enciende todo ese hogar y van cayendo uno por uno. En mi familia comenzó una hermana y ya caímos todos. Bendito es el Señor. Todos caemos en la red del Señor. Entonces, y no aborrece, ya estamos hablando de... El Señor lo dijo, cogió los primeros de la familia para que no nos le salgamos por la tangente. Ah, si no aborrece a su enemigo. Ah, no, mi marido, yo lo aborrezco yo todo lo que tú quieras. No, pero es al hijo, es al papá, es a la mamá, es a la esposa, es a los hermanos. Entonces, ¿qué significa aborrecer? Si en otro pasaje el Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que hagamos bien a los que nos aborrecen, que oremos por los que nos traen y nos persiguen. Y en otro lado dice que el que no aborrece padre y madre. Quería decir, o quiere decir, que debemos amar a Dios mucho más que el amor que pudiéramos darle a alguien más en este mundo. Amarlo a Él por encima de mi trabajo, por encima de mis negocios, por encima de mis estudios, por encima de mi familia y por encima de mi propia vida. Eso es lo que está. Que el amor que tú y yo tengamos por Cristo, si es necesario, nos cueste el amor que tengamos por cualquier otra persona. Eso es lo que significa. Debemos amarlo a Él más que a cualquier cosa en este mundo. Ahora, si usted se pone a hacer cálculos, enseguida sacamos la calculadora para que hagamos unos cálculos aquí. Si usted se pone a hacer cálculos, que el mismo Dios eterno venga a la tierra a morir por ti personalmente y por mí personalmente, y que además nos ofrezca un mundo infinito de bendiciones, tendrá Él la autoridad para decirte y para decirme que no haga esto o aquello por causa de mí, de mi no. Tiene toda la autoridad, hermanos, toda la autoridad. No puede haber amores o alianzas que compitan contra el amor de Cristo. Ni alianzas económicas, ni filosóficas, ni religiosas, nada. No puede haber nada que compita contra el Señor. Jesús debe ser el número uno en nuestras vidas, o no podremos nunca ser sus discípulos.
Dios nos da su correcta interpretación de aborrecer padre y madre. Mateo 10:37. Ahí traduce lo que es aborrecer padre, madre, hijos. Ahí está la correcta. Acuérdese, ayer vino un amigo y nos visitaba por aquí. Y gloria a Dios que él es una persona que está en la industria. Y a mí me trajo unos puñuelitos, unas cositas ahí. Estuvimos conversando. Aquí había unas hermanas sirviéndole al Señor la obra. Y, ¿sabe? La gente del mundo resalta su religión. Pero cuando la palabra, y me decía, pero es que, ¿cuál es el problema de todo Jesús? Que es que todo el mundo interpreta la Biblia. Entonces todo el mundo, yo le dije, eso es antibíblico. La Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual está bien que nosotros sigamos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Y esa palabra no es de interpretación privada, sino revelada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, a nosotros en los estudios los jueves hemos aprendido aquí verso por verso, porque Isaías 28:10 dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí y otro poquito allá. La palabra está revelada ella misma en toda la Biblia. O sea que la Biblia se tiene que interpretar solita. No cabe interpretación de ningún teólogo. Y ahí le fui explicando y le dije, a lo último, él mismo pidió recibir al Señor. Para que vea lo que hace la palabra con usted y conmigo. Bendito es el Señor. Dios nos da su correcta interpretación. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Mire la correcta interpretación de aborrecer en el otro versículo. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Esa es la interpretación. Es poner el amor del Padre por encima del amor de Dios. Nunca puede ser eso, porque el Padre se va a morir y se va a podrir. Pero Dios es eterno. El amor de Jesucristo, entendamos, no es solo sentimiento, no es que yo amo a Cristo con mi corazón. Él requiere la totalidad de que somos mente y emociones y voluntad. Es que Jesucristo, ¿qué nos está haciendo en estos versículos? Simplemente recordarnos el primer mandamiento. Y cuando nosotros entendamos el amor tan grande, tan infinito de Cristo en la cruz, muriendo por ti y por mí, nos vamos a amar como Él nos amó. Y eso es lo que Él quiere. Entonces, hermanos, Dios nos llama a salir de lo común, de la multitud, y nos llama a unas condiciones de paz. Y vamos a ver algo, usted se va a sorprender. Porque el Señor comenzó en el verso 25, pero Él va para arriba, y va para arriba, y va para arriba, y todo bajo el mismo contexto: discípulo o nada. Entonces Dios nos llama a salir y a aceptar sus condiciones de paz y de salvación. Hay unas condiciones que Él pone. No, que es que yo ya confesé, me dijeron allá en el lugar donde fui que hicieron una oración. Hermano, Dios mío, eso no es lo que Dios espera de nosotros. Dios no espera una confesión, Dios no espera nuestro total y absoluto rendimiento a Él. Entre la vieja vida del hombre carnal y pecador que hemos sido y la nueva vida del Espíritu, tiene que haber una tumba, y esa tumba tiene que tener el nombre suyo y el nombre mío. Hay que morir para poder vivir. No puede haber resurrección si no hay crucifixión. No puede. Entonces, pacto de paz y pacto de salvación con el Señor. Nos llama a amarlo más a Él que a nuestros padres, hermanos, esposos, hijos, y como si fuera poco, nos dice que lo amemos a Él más que a nuestra propia vida. El Señor, todo. Usted va a ver lo que sigue, va a ver lo que pide el Señor. Y estamos hablando de Cristo, no estamos hablando de Pedro, ni Pablo, ni Juan. Cristo, lo que pide Jesucristo, el creador del universo. Y si no lo amamos más a Él que a nuestra propia vida, no podemos nunca ser discípulos del Señor, nunca seremos hijos de Dios y estaremos condenados. Nosotros podemos seguir viniendo a la iglesia, orando sin cesar o sin cesar, cantando, predicando. Pero si no amamos más a Cristo que al mundo y que a nuestra propia vida, nunca seremos suyos. Ahora,
El Señor nos llama a salir de la religión mentirosa, porque la mayoría de las congregaciones están llenas de mentirosos. Tanto que el Señor dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Algunos ponen el ejemplo de que es un 1%. Yo personalmente creo que es un alto porcentaje, muy grande, porque para Dios la palabra grande yo creo que es grandísimo, que Él es infinito. Y la palabra pequeño yo creo que es pequeñísimo. Que los 10 leprosos sanó los 10 y uno solo vino a darle gloria. Entonces algunos pastores dicen que de pronto es un 1%. Imagínense. Si aquí somos un 1%, de aquí no se salva ni uno entonces. Porque uno no se puede salvar la mitad o un 25%. O se condena todo o se salva todo. Entonces, pero hay lugares donde de pronto se va a salvar mucha gente. ¿Por qué? Porque hay gente que no está entre las multitudes, están en Cristo. No están en una congregación, están en Cristo, en una persona. Entonces el Señor nos llama a salir de la religión y comenzar una relación de maestro a discípulo con Él. Entonces, entendamos también que el Señor nos llama a traer la cruz, pero hay muchos que les gusta llevar la cruz de los otros. Señalando, mire lo que hace, mire lo que hace, mire lo que hace, pero nunca ha cogido la suya propia. Y Dios nos llama a coger nuestra propia cruz cada día y a seguirlo. Entonces, lo que Él nos dice en el verso 26 y 27 nos pone una doble línea roja. No la pase, roja y roja, paren. Porque en el verso 26 dice, y no podrán ser mis discípulos. Y en el verso 27 dice, y no podrán ser mis discípulos. La línea roja es ser discípulo o no de Cristo. Ahí lo dice, versículos 26 y 27. Él nos llama a aterrizar, hermano, porque hay muchos creyentes volando bajo a tiro de escopeta. Y Dios nos llama a remontarnos a las alturas, a tener la mente de Cristo. Dice, mis pensamientos son más altos. Tenemos que estar allá, en los pensamientos de Dios, para poder estar en los caminos del Señor. Él nos llama a aterrizar, hermano, porque si no, no podemos ser discípulos del Señor. Ahora, ¿qué significa llevar la cruz? Es algo muy importante que debemos entender. Significa llevar una humillación pública. Cuando usted va por algún lado y pasa algo, o vamos por algún lado y sucede algo, ahí nos tenemos que acordar de que es verdad que estoy montado en la cruz con Cristo. Si nos toca bajar la cabeza, si nos toca humillarnos, si nos toca pedirle perdón al que no haya que pedirle perdón, hay que mostrar que estamos en la cruz. Es llevar públicamente el vituperio de ser creyente, porque para algunas personas somos basura. Pero hay que llevar ese vituperio, basura para mi Cristo. Y si lo podemos edificar, lo edificamos. Significa la humillación pública, aceptar nuestra culpa y condenación hasta la muerte. Porque con Cristo estamos crucificados. Él dio su vida, Él se hizo lo que nosotros somos, pecado e inmundicia. Por eso murió en la cruz solo y abandonado. Y nos hizo lo que Él es. Justicia y santidad delante de Dios. Es hacer una declaración pública ante el mundo. Es que en la casa, su papá, su mamá, el que sea, lo vea de que usted es hijo de Dios. Y lo muestre con sus hechos. Eso es llevar la cruz. De que ya no vivo yo, de que hay un Cristo de la gloria que vive en nosotros. Ahora, el discípulo habla como Cristo. No me digan que un discípulo del Señor está allí contando chistes vulgares y todo eso con la gente. Se equivocó de carrera. Se está mintiendo a sí mismo. Y la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Toda la burla y el vituperio que está sembrando ahí contra mí, contra mi palabra, dice el Señor, lo vas a pagar. Dios no puede ser burlado. Entonces el creyente habla como el Señor habló, vive como Él quiere que viva, desea lo que Él desea, odia lo que Él odia. El creyente verdadero, el discípulo de Dios, odia el pecado porque Dios odia el pecado. Odia tanto el pecado que cuando Cristo se hizo pecado, derramó su ira. En estos días traemos una enseñanza sobre eso, yo creo que vamos a agregársela al jueves. Derramó su ira y una terrible contra Cristo. Terrible. Acuérdese, lo que es la bendición
está la bendición bíblica. Números, anótelo simplemente, Números 6:24, en donde el Señor dice, ahí le dice a Moisés que bendiga a Aarón y a todo el pueblo y a los sacerdotes. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga misericordia de ti. Y el Señor dice, y te llene de su paz. Usted sabe, lo contrario a una bendición es que el Señor te maldiga y traiga juicio sobre ti. Que el Señor te llene, te rodee de tinieblas y de soledad. Usted no sabe que esa maldición la recibió Cristo y nos dio la bendición a nosotros. ¿Por qué nosotros debemos hacerle caso al Señor y a su palabra, hermano? Bendito es el nombre del Señor. Entonces, eso mismo es lo que dice Lucas, que estamos hablando de las exigencias del Señor. Si alguno viene a mí, viene en pos de mí, Lucas 9:23, y niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Entonces, veamos que esto es un llamado incondicional de nosotros hacia Dios. En buenos tiempos, en malos tiempos, en dificultades, el llamado es incondicional a recibir y a conformarnos a los términos de negociación de la empresa del Señor. En los negocios de mi Padre estoy. Con el Señor es todo o nada. No puedo seguir a Cristo y seguir a alguien más. A nadie más. Nadie es digno de que lo sigamos. Solamente a Cristo, a través de su palabra. Ni el trabajo, ni los placeres, ni la escuela, ni los deportes más que a Cristo. Usted puede balancear su vida y honrar al Señor en su tiempo y en todo lo que el Señor demanda. Usted puede hacer su deporte. Él nos llama a una total negación y sumisión para poder ser sus discípulos. Y entendamos, esto no le gusta, hermano, este llamado a la grande multitud no le gusta. Dice, este hombre está loco. Loco, estoy leyendo la palabra, lo único que estoy haciendo. No les gusta, ni les gustó, ni les gustará. Ellos están acomodados a su religión, sin negación, sin sumisión a Cristo, sin santidad al Dios eterno. Y eso les gusta a la carne. Por eso hoy en día, mire, ya levantaron vuelo, pero no, todavía están volando. Desde noviembre levantaron vuelo y aterrizan en enero. Que no los coja por allá una bala perdida. Un demonio de esos, bien bravo. Entendamos esto, hermano, por favor. Usted y yo no podemos vivir para Cristo hasta que no muramos a nosotros mismos. Es imposible vivir para Cristo mientras yo no me niegue a mí mismo. Es imposible. No puede haber resurrección sin antes haber sido crucificados. Él nos llama. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Es toda una teología del Evangelio, de la gloria de Cristo. Ahora, usted y yo nos debemos preguntar hoy, verdaderamente, hermano y hermana, ¿es usted, somos usted y yo, somos discípulos de Cristo? ¿O somos de las multitudes? ¿O somos de las multitudes? El Señor dice que el que comenzó la obra la va a perfeccionar, pero el Señor no comenzará hasta que no muramos. ¿Cómo va a comenzar con un vivo? Si la Biblia dice que si la semilla no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Tiene que haber muerte. Ahora, miremos lo que sigue diciendo entonces en el verso 28, para que hagamos unos cálculos. Porque sabe una cosa, ¿cuántos se han casado sin antes calcular? El que tiene la plata suficiente, el amor suficiente, la entrega suficiente para terminar esa casa, el matrimonio, el hogar, los hijos que glorifican a Dios. Y
al poco tiempo de casados comienza ese naipe a caerse. ¿Por qué? Porque no calcularon. Vamos a ver lo que nos dice el Señor en cuanto a estos cálculos. O sea, mire, el que no aborrezca padre, madre, hijos, dice hasta su propia vida, tome su cruz, y el Señor no se conforma. Además nos dice que hagamos cálculos. Hermano, estamos hablando dentro del mismo contexto del discipulado. Debemos realmente calcular el costo de seguir a Cristo, hermanos. Lucas 14:28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre está hablando de un hogar, está hablando de una relación con Dios, está hablando de una empresa, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Imagínese usted y yo comenzar a hacer una casa. Hoy nos casamos y vamos a construir la casa y resulta que no teníamos ni para la base. Mire, y los aguaceros y la intemperie y los ladrones y todo. Hermano, por eso el Señor dice, antes de tomar una decisión, calcula primero. Y lo está hablando con respecto a Él. Aquí hay muchos que estamos acá. Hay que calcular si tú verdaderamente quieres seguir a Cristo. O si solo te alcanza para venir un domingo. Y no una relación de vida con Él. Muerte al yo vivir para Cristo en el hogar, en la casa, en el trabajo, donde vayamos. No se sienta primero y calcula, saca la calculadora. Entonces, hay que entender, pero mucha gente no tiene la culpa. Van a congregaciones donde todos son pactos, donde todo es economía, donde todo, hermano, y ellos mismos aprueban y van allá. Hermano, llega el día en que usted y yo tenemos que pararnos firmes en Cristo y decir, no vuelvo a esta porquería. Así es. Y siguen como si nada fuera, hermano. Dios tenga misericordia. No podemos pisotear la palabra del Señor. Muchos que empiezan su vida cristiana sin entender el precio que hay que pagar para terminarla. Es muy fácil comenzar en el espíritu y terminar en la carne. Porque no les han enseñado el costo de seguir a Cristo. No, traiga pacto, traiga plata, traiga diezmo, traiga todo esto, traiga. A Dios no le interesa que le traigamos nada, a Dios no le interesa que vengamos nosotros dispuestos a que Él haga una obra preciosa en nuestras vidas. Y después Él nos convence de traer. No primero traer. No, venga bien carnal, tranquilo, esa plata ¿dónde salió? No, tranquilo, no. Traiga más. Yo voy a hablar por usted para que le sigan entrando los cargamentos por allá. Se han hecho muchos perversos. Esa plata es inmunda para Dios. Es inmunda. Y es bíblico. El Señor les dijo en Éxodo que me harán un santuario para mí. Y dice que le hablara al pueblo y que todos de limpio corazón y de su propia voluntad le trajeran ofrenda para construirle una casa al Señor. Y Él les dice, no recibáis nada de extranjeros, o sea, nadie que tuviera un pacto de sangre con el Señor. Inclusive la gente inconversa. La gente inconversa, no tiene que dar nada. Dios lo que le interesa es tu corazón. Tu corazón, no traiga nada. Tu corazón. Y Dios mismo te va a convencer a través de su palabra, sea donde Él te lleve. Hay muchos felices edificando con prédicas y reuniones, pero sin haber hecho a Jesús el Señor de sus vidas. No estamos edificando. Si Jehová no edificara su casa, en vano trabajan los que edifican. Para ser un verdadero discípulo del Señor nos costará todo en nuestra vida, hermano, todo. Nos costará el saber con quién nos casamos. Si usted es un verdadero discípulo del Señor, usted no se casa con cualquier cosa. Usted debe casarse con una persona que ame al Señor también. O sea, si usted es un discípulo del Señor, le costará una decisión de con quién se casa. ¿Y qué tipo de familia levantan? Una familia en el mundo, una familia llevada a congregarse, a recibir del Señor. Dice que si enseñamos a los niños en sus caminos, cuando estén grandes, no se apartarán del Señor. O sea, nos costará, hermano, levantar una familia. Nos costará. ¿Qué tipo de trabajo ético tendremos? Ay, que el Señor me envió con un trabajo por allá haciendo cosas raras, atracando gente. O en drogas o en cualquier cosa. Eso no es bendición de Dios. Nos costará qué tipo de trabajo tendremos. Y nos costará qué tan honestos somos en el trabajo. El patrón le dice, no, según el marrano. Si vos lo ves, entonces le cobras el 100%. Si lo ves así, le cobras el 70%, al otro le cobras el 200%. Es un pecado.
pecado. Igual con la DIAN, hay que ser correctos. Si somos discípulos, si no, no hay problema. Nos costará qué tipo de trabajo, nos costará a quién adoramos, a quién servimos. Hay muchos sirviéndole al hombre. Y hay lugares en donde el mismo pastor maldice a la gente si se van, y ellos de miedo se mantienen ahí con ese sinvergüenza, endemoniado. Nos costará nuestra popularidad. El ser un discípulo le costará a usted y a mí la popularidad. Nos llamarán bobos y tontos. Y no querrán estar con nosotros en muchas reuniones. No, este viene y nos aburren. Nos cuesta, no importa. El ser un discípulo nos costará el no tener una vida fácil. Una vida difícil, hermano. Porque cuando pase la chica, yo le tengo que decir, no, Señor, ten misericordia y bendícela. Cuando estamos en el internet o en la televisión que vienen bombardeándonos, hay que tener ahí, si soy hijo de Dios, honro a mi Señor en vez de honrar esta carnita y estos huesitos. Nos costará disciplina para ordenar nuestra vida, hermano. Si somos hijos de Dios, discípulos del Señor, nos costará ser disciplinados, nos costará decirle no a la tentación, nos costará negarnos al mundo y a sus deseos. Si somos discípulos, nos costará el alejarnos de las multitudes. Hermano, hay que ir a buscar y escudriñar la palabra, donde nos dan palabra de vida. Palabra de vida. Nos costará, hermano, nos costará el quedarnos solos por Cristo. ¿Cuántas veces a usted le toca ser de la familia, que todo el mundo se reúne y no lo quieren a usted allá? ¿Pero por qué? Si usted es un discípulo, le toca quedarse solo. No le toca someterse, no, también tomemos para estar con ellos, tomemos también una cervecita. No, nos costará, hermano, nos costará hasta nuestra propia vida ser discípulos del Señor. Debemos pesar en balanza para ver si queremos construir nuestra vida en el Señor. Ahora, el Señor no para. No para. Dice que hagamos cuentas y todo lo que nos cuesta. Ahí ya vimos el resumen, algunas de las cuentas que nos cuesta. Pero no para. Continúa con otra parábola para enseñarnos lo que es un discípulo. El verso 31 nos habla de dos reyes en guerra. Lucas 14:31. Dos reyes que están en guerra. Uno tiene 10,000 hombres y otro tiene 20,000 hombres. Hay uno más poderoso. Hay dos reyes. ¿Cuántos aquí han sido reyes de su propia vida? ¿O hemos sido? ¿O somos? Que no hemos hecho a Cristo rey. Y aquí el Señor está haciendo una comparación entre dos reyes, entre usted y Él. Entre usted y yo y Él. Él tiene 20,000 hombres. Dice la Biblia en Lucas o en Mateo 25:31 en adelante, que habla que vendrá el Rey de Gloria y establecerá su trono en el aire. Y dice que vendrá con todos sus ángeles y lleno de gloria y poder a juzgar. Hermano, necesitamos unos términos de paz para cuando venga ese rey. Él aconseja ahí en esa parábola de que si tú tienes nomás 10,000 personas y hay un rey que viene poderoso con 20,000, dice que le mandes condiciones de paz. No, rey, yo me someto a esto, a esto, a esto. Cristo nos llama a someternos a Él hoy. Amén. El Señor nos llama a someternos a Él. Él es el Rey de Gloria. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera, calcula si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Sus fuerzas y las mías no nos bastan, hermano, para cuando venga el Rey de Gloria acabar con todo. Nuestro entendimiento, nuestra sabiduría humana, nuestras trampas, nuestra vida de mentira. A eso se refiere los 10,000 hombres. Él nos llama, hermano, a hacer cuenta nuevamente, porque hay un rey mucho más poderoso y armado que el otro. 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El Señor hoy nos da unas condiciones de paz, unas condiciones para el reino, unas condiciones para ser discípulo. El rey con 20,000 hombres viene a dominar, a juzgar y a acabar si no hay condiciones de paz. Hay muchos que no se han arrepentido ni les interesa arrepentirse verdaderamente, no han creado condiciones de paz con ese rey.
Y ese rey viene todopoderoso a acabar. Y el Señor nos está aconsejando aquí que hagamos condiciones de paz con ese rey de gloria. El rey más poderoso es Cristo, el rey de reyes, hermano. Señor de señores. Y al final de esta edad, al final de este tiempo, Él vendrá desde los cielos con todos sus ángeles, montado sobre un caballo blanco y con sus vestiduras manchadas de sangre. Su sangre. Y viene a conquistar. Hermanos, usted y yo necesitamos hoy, si no hemos hecho términos de paz con ese rey, necesitamos hoy hacer términos de paz con Él. Estar a paz y salvo con el Señor. Que Él, sí, Señor, tú tienes más. Tú eres el Todopoderoso. Tú no solamente eres el Rey, sino que tú quieres bendecirme, hermano. Usted no sabe que es lo que único que busca es bendecir su vida grandemente. Restaurar todo que usted ve muerto. Ponerle piel a esos huesos muertos y secos. Eso es lo que quiere hacer el Señor con nuestras vidas, hermanos. Él quiere restaurar, Él quiere bendecir, hermanos. Eso es lo que busca el Señor para nuestras vidas. El Señor lo único que desea es bendecirnos, hermanos, levantarnos, sanarnos, libertarnos, salvarnos. Eso es lo que busca el Señor con nuestras vidas. Bendito es el Señor. Él quiere términos de paz, Él busca términos de paz. Él viene con un ejército grande y Él quiere que hagamos términos de paz, que nos pongamos de acuerdo con Él. Hermanos, el Señor quiere bendecir, pero es necesario que vayamos. Mire, cuando hay un otro versículo que dice que cuando tú vas en el camino y vas con un enemigo más poderoso, dice que se pongan a cuenta y que vayan rápido ante el juez y que nos pongamos a cuenta, porque si no vamos a terminar en la cárcel. El Señor, el Dios Todopoderoso, nos llama hoy a ser discípulos, a hacer condiciones de paz. El que no dejare padre, madre, hijos, propiedades, cosas, aún su propia vida y tomar su cruz, dice, no puede hacer términos de paz con el Señor. El Señor nos quiere crucificados, el Señor nos quiere sometidos a Él, el Señor nos quiere dependiendo de Él, para que se derramen sus bendiciones libremente sobre cada uno de nosotros. El Señor no habla de religión, a Dios no le interesa religión. Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros, una relación de amor, una relación de fidelidad, hermanos. Y la única autoridad tiene que ser únicamente la palabra de Dios, nada más, solo la palabra. Necesitamos hacer términos de paz con este Rey Todopoderoso, porque Él viene, hermano, viene con un ejército, dice que viene con todos sus ángeles, viene a juzgar. Hermanos, acuérdense lo que dice por allá en Segunda de Reyes: un solo ángel del Señor mató 185,000 hombres del ejército enemigo. Un solo ángel. Dice que cuando resucitó el Señor, vino un ángel y cuando puso los pies en la tierra hubo un tremendo terremoto. Un solo ángel, y Él viene con todos los ángeles contra aquellos que no han hecho términos de paz con Él. Si alguna vez el Señor me ha permitido compartir alguna palabra real y profética, es esta. Necesitamos hacer términos de paz con Dios, hermanos. Él no viene a avasallarnos, Él no viene a destruirnos, Él solo viene a bendecirnos, Él viene a sanarnos, Él viene a restaurarnos. Es el único Rey que busca todo lo mejor, busca tanto que no escatimó ni aún dar su propio Hijo en una cruz por ti y por mí. Y ahora viene y dice que recibamos sus términos de paz, que lo amemos más a Él que al mundo, que amemos más a Él que a nuestro trabajo, a Él que a todo en nuestra vida, y aún nuestra propia vida más que a Él. A Él. Aborrecer nuestra vida y amarlo a Él. Si no hay términos de paz, hermano, con Él, estaremos condenados. Tú y yo no deseamos entrar en guerra con el Rey de Gloria, sino someternos a sus términos de paz. Hoy el Señor nos da unos términos unilaterales. Porque cuando usted va a empezar un negocio con alguien, usted pone condiciones, el otro pone condiciones, pero es que aquí el que lo ha puesto todo es el Señor. Dígame quién, hermano. ¿Quién es el que ha puesto todo? ¿Quién es el que le ha dado su familia? ¿Quién es el que le ha dado su salud? ¿Quién es el que lo ha bendecido? ¿Quién es el que lo ha sostenido hasta ahora? ¿Quién es el que le ofrece la salvación? ¿Quién murió por usted y por mí? Él lo ha puesto todo, por eso las leyes de Él y los términos son unilaterales. Él pone los términos, nosotros nos sometemos y lo único que recibimos es bendición. Bendición, hermano. Sus términos de paz son estos: si alguno
viene a mí y no aborrece su padre y madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene por de mí, no puede ser mi discípulo. Son los términos. El que no sigue mis términos se encontrará conmigo en el día de mi juicio. Eso es lo que dice la Biblia. Y Dios sabe que Dios será glorificado en cada uno que sea condenado. Su nombre será glorificado. Así como cuando entró Nadab y Abiú al santuario del Señor que era santo y entraron a ofrecer fuego diferente al de Dios, fuego extraño, dice que murieron. Y el Señor le dice a Moisés: yo me glorifiqué en ellos, glorifiqué mi nombre en ellos. Dios se glorifica en el que se condena y Dios se glorifica en el que se salva. Su nombre siempre glorificado. Entonces, hermanos, ahora en el verso 33 Jesucristo nos da la estocada final. Mire que no para. Por eso usted entienda, hermano y hermana, esto no es una cosa donde se dan prédicas. Esto es una escuela bíblica. Aquí venimos a estudiar y a aprender la palabra del Señor. Prédicas y prédica y prédica, la gente no aprende nada. Necesitamos ser enseñados. Id y hacer discípulos en mi nombre, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Ojo, el 33, así pues, o sea, conclusión. Cualquiera de vosotros que no renuncia, ojo, oye Señor, ¿qué más necesitas? A todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oiga, qué tremendo. Fue incrementando sus términos para ser un discípulo y participar de su reino. Ahora, ¿a qué se está refiriendo? Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser discípulo. ¿Qué se está refiriendo el Señor? ¿Sabe? Está haciendo una relación a la perla de gran precio. Dice, qué precioso. Jesús nos pide todo lo que tengamos y todo lo que somos a cambio de todo lo que Él es. Tu vida por la de Él. Esos son sus términos de paz para el día de la quema. Mateo 13:46. Está hablando de un mercader que encontró una perla y la quiere comprar. Y va y vende todo lo que tiene para comprarla. La perla es Jesucristo. El 46 dice que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hermanos, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Es todo lo que le pertenece a usted que debe ser de Cristo. Todo. Su familia, su trabajo, su tiempo, su vida, su casa, sus hijos. Todo debe ser de Cristo. Y Él a cambio se da todo para usted y para mí. Pongamos, hermanos, el llamado del Señor es demasiado claro. Dios no quiere más multitudes, a Él no le interesan multitudes. Él quiere hijos. El Señor le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no saben, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. Ya no se adorará más en este monte ni en Jerusalén desechado, sino que mi Padre está buscando verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, o sea, que lo adoren conforme al Espíritu Santo y conforme a la palabra de Dios. Eso es en espíritu y en verdad.
Y el que lo adoró al Padre conforme al Espíritu y conforme a la verdad fue Cristo. Por eso dice que busca que lleguemos a la estatura del varón maduro de Cristo, y que llega. En Romanos 8:29 dice que la imagen, lo que busca en nosotros es que tengamos la imagen de Cristo, porque teniendo la imagen de Cristo podremos adorar al Padre conforme al Espíritu Santo y conforme a la verdad de Dios, no conforme a la mentira, a las filosofías que se enseñan hoy. Hoy el Señor nos llama a salir del acomodo de la multitud. Hermano, por favor, revise su vida. Revisemos nuestra vida. Si usted y yo somos de la multitud, hermano, que usted todavía no es hijo de Dios o no somos, que siempre somos gente que nos gusta ir a la iglesia como cuando estamos en lo tradicional. Dios busca claramente que Cristo está en tu vida y en mi vida, por encima de nuestro Padre, por encima de nuestros hijos, por encima del esposo, la esposa, por encima de nuestro trabajo, por encima de nuestra propia vida, lo que Dios quiere. Y nos da unos términos de paz, hermanos. Hoy no se le olviden nunca esos términos de paz. Porque usted y yo a lo mejor hemos reinado, seguimos reinando en nuestra vida. Si hay otro rey que viene en guerra. Y esto no es una charla, hermano. Esto, el Señor viene en guerra. Viene. No tomemos la palabra del Señor a la ligera. Hoy el Señor, hoy Dios mío, más claro que nunca yo lo he visto. Hoy el Señor nos da términos. Nos dice, lo seguimos, todos los que vemos aquí lo seguimos, y Él hoy nos dice, paren. El que no viene en pos de mí, individual, y aborreciere su trabajo, cualquier persona en este mundo, su propia vida, y no viene en pos de mí, dice, no puede ser mi discípulo. Nos tenemos que aburrir de ser creyentes o cristianos. Tenemos que ser discípulos del Señor. Es el llamado. Es el llamado del Señor para hoy, hermano y hermana. Y si hay aquí alguna persona, por favor cerremos los ojos. Concéntrate en el crucificado. Pablo dijo, yo solo me glorío en mi Cristo y en el crucificado, por el cual el mundo me es negado a mí. El mundo me aborrece y yo aborrezco al mundo. Concentrémonos en Él. Y Él hoy, varón y mujer de Dios, Él hoy te da y me da términos de paz, términos de bendición, términos para nuestra vida. Él quiere ser el supremo, el único. Él quiere una total rendición de tu vida y de la mía para Él, no más jugar a la religión. Hoy va a haber unos que le van a decir, me interesa estar en guerra contigo. Pero hoy va a haber unos que le van a decir, Señor, quiero tus términos de paz, me sujeto a tus términos de paz. Guárdamenos, Dios, guárdate, Dios, y guárdame, Dios. Si hoy menospreciamos esta palabra del Señor, Dios hoy nos ofrece términos de paz para el Rey de Gloria. Y hay bendiciones derramadas sobre tu vida y sobre la mía, escritas en su palabra y sus propósitos. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor y nunca has hecho esos términos de paz, y si tú lo has hecho, pero vives no como un discípulo del Señor, sino como uno que está en las multitudes, hoy el Señor te invita en fe, con los ojos cerrados, en fe, a que hoy firmes términos de paz con Él. Más claro que esta palabra yo no he visto. Y yo te invito a que hagas esta oración conmigo, en fe al Cristo de la gloria, en fe a nuestro Dios. Y dilo públicamente para que los demonios escuchen. Porque en la mente los demonios no escuchan, por eso hay que confesarlo públicamente. Para que los demonios escuchen de que verdaderamente hoy hacemos términos de paz con Dios. Que nos sujetamos a sus términos. Que nos sometemos a Él.
y que lo amaremos por encima de nuestra vida, por encima de nuestro trabajo, por encima de cualquier persona en este mundo. Dile conmigo, dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo y bendigo tu bendita, autoritativa y preciosa palabra. Señor, hoy yo he sido rey de mi vida, pero hoy me someto a tus términos como mi rey, como mi Dios, como mi Señor, como mi restaurador, como mi sanador, como mi proveedor, como mi salvador. Señor, hoy te hago verdaderamente el Señor y Rey de mi vida, por encima de mi familia, por encima de mi trabajo, por encima del mundo y aún por encima de mi propia vida. Yo te doy gracias, Señor, por todavía darme la oportunidad de llegar a este día con términos de paz para mi vida. Señor, porque yo sé que tus propósitos serán sí y amén en mi vida y en mi familia. Yo te doy gracias, Padre. Te bendigo, Espíritu Santo. Guárdame, bendíceme, guíame. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre mi vida, mi Señor, y sobre la obra de mis manos, para gloria y honra de tu nombre. Lávanos con tu preciosa sangre, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor.